Hola a todos, mi nombre es Luis Manuel Cabrera Chin y quiero agradecer la invitación que me realizaron para desarrollar esta conferencia en el séptimo Congreso Internacional y 14º Congreso Nacional de Tecnologías en Educación CONTE 2025. Yo les voy a hablar un poco sobre la experiencia que tenemos en la maestría en enseñanza de ciencias exactas respecto al uso de las tecnologías educativas, en particular un poco sobre los retos, sobre las acciones, sobre cómo enfrentamos el proceso de formación docente en estas tecnologías educativas. Para desarrollar el tema voy a permitirme presentar unas diapositivas. Espero que ya se pueda visualizar. Y como les comenté, pues la idea es discutir respecto a este uso de la tecnología en la maestría. Para eso voy a hablar en tres momentos. Primero, dando un poco de contexto respecto a la maestría en enseñanza de ciencias exactas o MESE. Voy a hablar sobre esta idea de la problematización del saber y cómo reflexionamos que esto permite hablar o permite dar cierto sentido al uso de la tecnología educativa, para cerrar con algunas reflexiones finales respecto a algunos desafíos, algunas acciones que creemos que tienen que desarrollarse para esta incorporación de tecnología, siempre pensando desde la formación docente. Entonces, esta maestría en enseñanza de ciencias exactas, que se encuentra en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ya tiene desarrollándose algunos años. Surge en el 2013 a partir de un poco de historia de diplomados que se desarrollaban para profesores que tenían un énfasis o una carga muy disciplinar, es decir, se enseñaba o se daba diplomados a profesores para fortalecer los conocimientos disciplinares de las materias que enseñaban. Y a partir de eso se fue viendo la necesidad de incorporar otras estrategias, otras herramientas, como las estrategias didácticas, y fue así que surge en 2013 esta maestría basada en estos diplomados. En 2022 empieza la reforma de esta maestría, viendo la necesidad que se tenía de mejorar el proceso de formación de los docentes e incorporar pues nuevas perspectivas y nuevas visiones de la didáctica de las ciencias en esta maestría. Así, en 2023 surge este nuevo programa de estudio que tiene como finalidad pues formar a los profesionales tanto en el ambiente disciplinar, pero también en conocimientos de didáctica disciplinar. Es decir, estos conocimientos que son parte de la profesión docente y sobre los cuales se fundamentan o se deberían fundamentar el desarrollo de innovaciones e intervenciones educativas, de tal manera que podamos sustentar desde una visión científica el desarrollo de la práctica docente. Es decir, tenemos una nueva disciplina que se encarga de estudiar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, evaluación y todo aquello relacionado con el ámbito educativo y sobre el cual se deben sustentar los procesos de intervención, así como cualquier otra profesión. Si pensamos en un médico, tenemos una ciencia detrás, tenemos una disciplina detrás formadora, pero también una disciplina que dice qué es lo que se debe hacer ante ciertas situaciones. Así como si pensamos en los ingenieros que tienen detrás de ingenierías, y así podemos ver diferentes ejemplos. Esta maestría, desde su surgimiento, tiene tres salidas terminales: matemáticas, física y computación, pensada para el desarrollo de procesos educativos de matemáticas o física. Entonces, ya hacia la mitad de la maestría, los estudiantes, los profesores en formación, eligen una de estas tres salidas terminales. Aquellos que eligen computación cursan estas tres materias o estas cuatro materias optativas, que son desarrollo de software educativo, simulaciones por computadora para la educación y estrategias digitales para el aprendizaje situado 1 y 2. En desarrollo de software educativo se ve o se analiza un poco sobre ingeniería del software, o sea, metodologías de diseño, de desarrollo del software educativo. En simulaciones por computadora para la educación, como su nombre lo indica, pues empiezan a ver estos modelos, qué es la simulación, cómo se desarrolla, cómo intervenir en estos procesos de simulación y también qué tipo de simulaciones o simuladores ya existen y que se pueden aplicar al ámbito educativo de la enseñanza de la física y las matemáticas. Hacia el final, en estas últimas dos materias de estrategias digitales para el aprendizaje situado 1 y 2, se empiezan a explorar ya de forma muy concreta algunas aplicaciones o algunos escenarios respecto a estos procesos de formación y que ayuden al proceso de aprendizaje.
particular, en la primera materia de estrategias digitales para el aprendizaje situado 1, se analizan y se revisan laboratorios virtuales y entornos inteligentes de aprendizaje, de tal manera que además de conocer cómo se usan, también se empieza a analizar cómo poder diseñar estos espacios. Y ya en la última materia se habla sobre gamificación, realidad aumentada y realidad virtual con el mismo énfasis. Bajo este escenario, pues algunas cosas que vemos desde esta formación docente, pues es que aunque tenemos una materia de tronco común, tecnologías para la enseñanza, aprendizaje, que se basa en que los profesores conozcan sobre el lenguaje de programación Python y también que conozcan algunas tecnologías que les pueden ayudar a desarrollar sus clases de manera síncrona o asíncrona, vemos que pareciera no ser del todo suficiente, o al menos lo que observamos es que los profesores que eligen la salida terminal de computación, pues son aquellos que de inicio ya entran con un interés por desarrollar tecnología educativa o que tienen un dominio adecuado de este uso de la tecnología educativa. Entonces, lo que observamos es la necesidad de crear espacios, como ya actualmente se hacen, de tal manera que el docente pueda tener este contacto con el uso de la tecnología, ver sus ventajas, ver qué tipo de cosas se pueden usar haciendo esta tecnología educativa en el aula de clases. Y ello se habla o se generan espacios extracurriculares, como pueden ser en el seminario de enseñanza de ciencias exactas que se desarrolla en el INAOE en julio, que está abierto a pues, cualquier persona que quisiera tomarlos. Es una especie de pequeño congreso de un día que se abre a investigadores, a profesores o a toda aquella persona que esté interesada en conocer un poco más sobre qué se puede hacer y qué tipo de cosas o intervenciones podemos desarrollar para la enseñanza de las ciencias exactas. En este espacio, pues, se establecen espacios de formación en tecnología, pero también estos espacios a veces se desarrollan durante el ciclo escolar. En momentos tenemos algunas disposiciones, tenemos por ejemplo eventos del propio INAOE respecto, no sé, el uso o esta idea de difusión del STEM, y entonces trabajamos con docentes mostrándole algunas cosas que se pueden hacer para trabajar STEM usando tecnología educativa, ¿no? Y pues nuestros estudiantes están invitados a participar e incluso si ellos tienen alguna actividad, pues presentarla con su docente. Es decir, lo que queremos es que la tecnología no sea algo desconocido para ellos, de tal manera que esto apoye el uso de esta tecnología en el aula de clases. Si tenemos en cuenta que una de las razones por las cuales el uso de la tecnología a veces no se desarrolla con suficiencia en el ambiente escolar es porque los mismos profesores sienten que no dominan esa tecnología, sienten que los estudiantes son los que más usan la tecnología, pues tienen un mejor dominio y entonces sienten que se pueden ver opacados o que pueden ver que no saben de este uso. Así como también pues creerse o considerarse que no tienen un dominio de esta tecnología. Entonces, este tipo de cosas para evitar que no sigan siendo una restricción de esta incorporación tecnológica al aula, pues se busca que el docente cada vez durante el desarrollo de formación pues tenga un proceso de contacto con la tecnología. Dentro de la misma idea de formación que tenemos aquí en la maestría, lo que buscamos, como en un inicio les dije, pues es desarrollar esta parte del conocimiento didáctico del contenido, es decir, parte de su conocimiento profesional, lo que lo hace particular de la profesión docente que no comparte ningún otro profesional. Una manera rápida de dar este ejemplo de este conocimiento didáctico del contenido, pues pensemos en el signo igual, ¿no? Nosotros podemos ver el signo igual en diferentes momentos o en toda la matemática que desarrollamos durante el proceso educativo, desde preescolar hasta la universidad, hasta posgrado. Sin embargo, no reconocemos o no siempre reconocemos que ese igual tiene diferentes significados, mientras que en educación básica no sé, hasta tercero, cuarto, quinto de primaria, reconocemos al igual como una indicación de realizar una operación. Entonces, recordemos, siempre nos ponen 3 más 4 igual, y entonces el estudiante sabe que cuando ve ese igual es porque tiene que desarrollar las operaciones. Sin embargo, cuando ya cursamos
secundaria y empezamos a introducirnos al lenguaje algebraico, el igual tiene que cambiar porque ya no es un indicativo de una operación, sin embargo, ahora es indicativo de una equivalencia. 3 más x igual a 2 más x, y esa equivalencia se tiene que mantener entre las transformaciones que realizamos, que básicamente son las que desarrollamos cuando empezamos a enseñar a resolver fracciones. Y eso a veces no es claro para el estudiante, que es igual ahora es mantener la equivalencia de esas expresiones cada vez que realizo las operaciones. Y más adelante, cuando llegamos a cálculo diferencial, ahora el igual ya no es un sinónimo necesariamente de identidad. 4 es igual a 4, sino el igual empieza a tomar una idea diferente de aproximación al límite, de tal manera que decimos, por ejemplo, que 1 es igual a 0.99999 hasta infinito, porque esas cantidades, al hacer la diferencia entre ellas, pues van a ser menor que cualquier cantidad que yo imagine. Es decir, que como no voy a poder hacerlas distinguibles, porque siempre van a estar muy próximas y siempre van a ser menor a cualquier número, por muy pequeño que yo imagine, entonces yo las voy a considerar y voy a decir que son iguales. Entonces, esta evolución en tres grandes rasgos, todavía existen otras acepciones de este significado del signo igual, pero al menos estas tres nos dejan ver cómo este conocimiento es particular o debe ser particular del docente, porque esto le permitirá tomar acciones al momento de desarrollar las clases en algunos de estos niveles, ¿no? O incluso desarrollar la idea de igual en ámbitos o en niveles educativos previos. Por ejemplo, la idea de equivalencia se puede trabajar muy bien desde niveles básicos. Cuando decimos 4 más 1 es igual a 3 más 2, es decir, mantenemos una equivalencia aún hablando de operaciones. Bueno, esta idea del conocimiento didáctico del contenido evoluciona y se tiene que reformar al pensar la introducción de la tecnología en este proceso de formación, de tal manera que no solo es incorporar el recurso tecnológico, es decir, no solo es llevar algo de tecnología al aula, manteniendo todo como hasta ese momento se desarrollaba, sino que esta incorporación implica repensar el proceso didáctico del contenido disciplinar. Y en ese sentido, pues se habla del conocimiento del contenido, un poco esto que les comentaba, pero también cómo la incorporación de la tecnología entonces me empieza a cuestionar qué tipo de significados se pueden desarrollar a partir de la incorporación de la tecnología sobre un contenido. Cómo esta incorporación tanto marca o da significados particulares a lo que quiero enseñar, pero también cómo la tecnología tiene que articularse o tiene que adecuarse para apoyar esa construcción de diferentes significados, ¿no? Y entonces, en esta interrelación entre estos tipos de conocimiento, la incorporación o la intersección de estos tres grandes hábitos habla sobre el conocimiento tecnológico pedagógico obtenido. Es decir, necesito dominar la tecnología, como señalamos hace un rato, es necesario que el docente tenga un conocimiento y uso de la tecnología, pero también es necesario que tenga un buen dominio de los contenidos disciplinares que tiene que enseñar, a la vez que tiene que tener un buen conocimiento de las herramientas, ejemplos, nuevos significados o nuevas acciones que se pueden desarrollar para enseñar un contenido disciplinar. De tal manera, entonces, que no solo es llevar la tecnología, no solo es decir, bueno, si así lo hacía en el salón de clases, en forma expositiva, lápiz y papel, bueno, pues ahora voy a incorporar tal vez, no sé, un recurso tecnológico, pero como ahora, usando esa tecnología, solo transformo o solo vierto esa forma de dar clase, ¿no? Eso es algo que no debería seguir ocurriendo, sino que debemos cuestionarnos qué papel debe tener y cómo influye la tecnología para el desarrollo de esos saberes. Y eso es un poco lo que voy a tratar de discutir en la siguiente sección, en la problematización del saber. Bueno, pero a partir de esta idea, de este conocimiento tecnológico, pedagógico de contenido, que desarrolla el doctor Martín Santiago Domínguez González, que es profesor también de aquí de la MESE. Él habla también de incorporar esta idea a partir de la cultura maker, esta cultura de hacer, de trabajar algo en el salón, pero por los mismos profesores y cómo eso luego también llevarlo al salón de clases. De tal manera que la tecnología se vuelve como un medio, un elemento que permite trabajar hacia la ciencia y que permite trabajar
desde ese hacer el desarrollo de conocimientos científicos. Entonces, esta cultura maker tiene un papel muy importante en estos momentos dentro de lo que desarrollamos en la MESE y se demuestra que ha dado interesantes resultados con los profesores. Les llama la atención desarrollar estos prototipos que el doctor Martín Santiago trabaja. Y además, pues también nos ayuda para generar diferentes acciones que pueden ser llevadas al aula. Y también un poquito en la siguiente sección mostraré un poco de esta idea. Entonces, bueno, ya vimos esta necesidad de formar desde el conocimiento, de transformar esta idea de solo enseñar contenido disciplinar o solo enseñar didáctica general a una necesidad de formar un conocimiento muy particular, el conocimiento didáctico del contenido, es decir, trabajar desde el contenido. Si yo quiero enseñar, y permítanme tomarme un poco de, como diría, de trabajar sobre matemáticas, que es el dominio que yo manejo. Entonces, si yo quiero trabajar, no sé, funciones, y vamos a ver un poco de ejemplo de funciones y derivadas, pues entonces tengo que cuestionarme cómo represento o cómo llevo al aula el concepto de función y cómo integro estrategias didácticas para enseñar esto. Y ahora preguntarnos cómo integro la tecnología para desarrollar estos procesos de enseñanza. Y es ahí donde en esta problematización va surgiendo la pertinencia del uso y una forma de usar la tecnología para desarrollar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, algo que hemos visto, al menos un poquito en la experiencia de los trabajos previos que se venían desarrollando antes de esta reforma en la maestría y también un poco de experiencia en otros espacios en los que he elaborado, es que este uso de la tecnología parece no trastocar del todo el proceso de enseñanza tradicional. Entonces, un poco para ejemplificar esta idea la secuencia tradicional de enseñanza, es que para enseñar, por ejemplo, matemáticas, y también hemos visto que surge un poco en física y en otras áreas de ciencias, es que nos sentimos como profesores en la necesidad como de dar primero un contenido. Es decir, yo quiero enseñar un cierto tema, X, funciones, por ejemplo, y entonces como el alumno necesita aprender funciones y él no sabe en ese momento nada, me veo en la necesidad o me siento en la necesidad de definirle, de darle algo, de decirle algo sobre lo que es una función. De tal manera que defino o doy un ejemplo, doy algo y le muestro ejemplos de cómo se puede manipular, de qué tipo de cosas se pueden hacer con esos elementos, para luego pedirle que él reproduzca estos procedimientos, estas acciones o lo que yo le di en ese momento. Y después entonces empezamos a hablar de las aplicaciones que tiene ese contenido en diferentes escenarios o contextos. No es una regla, pero lo que sí he observado en algunos de estos ejemplos donde se plantean uso de recursos tecnológicos es que la tecnología aparece como un punto entre ya le definí y entonces en vez de darle ejemplos se los doy a partir de tecnología o a veces se lo defino y le doy ejemplos y luego se los doy para que practique, es decir, en la reproducción el alumno entonces va a ver eso que yo le ejemplifiqué usando recursos tecnológicos. Y considero, esta ya es una visión particular desde el proceso de formación que desarrollamos aquí, que eso, si bien no es que esté mal en sí mismo, porque ya el uso de la tecnología, ya el desarrollar acciones usando la tecnología, es una ganancia en términos de ir progresando en la transformación del proceso educativo, sí creo que podría limitar las potencialidades del uso de la tecnología. Y por ejemplo, aquí tenemos en la diapositiva estos dos ejemplos. En una clase muestra que un profesor nos dio aquí dentro la maestría, lo que observamos era que ella proponía el uso de GeoGebra. GeoGebra es una herramienta que tiene gran aceptación entre los profesores, es decir, lo ven como una herramienta con mucho potencial para el aprendizaje de la matemática. Y sí, tiene un increíble potencial para lograr estos aprendizajes. Sin embargo, es que cuando se incorpora a las clases, lo que vemos es que termina siendo, en muchos casos, como nada más como un graficador muy rápido. Es decir,
pues yo doy una clase, no sé, sobre las funciones lineales y quiero que se conozcan los parámetros, o funciones de cualquier grado, polinómicas y de segundo grado tal vez también, y quiero ver qué le hace el parámetro A, qué le hace la pendiente, qué le hace el corte con el eje. Es decir, empiezo a tratar de mostrar qué hacen estos parámetros. Y se explica, es decir, primero le explico, es decir, qué es una línea recta, cuáles son los parámetros, le digo qué es la pendiente, le digo cuál es la ordenada del origen, y empiezo, y bueno, en esa clase se empezaba a discutir un poco de esa forma, ¿no? Le empezaba, bueno, si la pendiente es positiva, pasa esto, si la pendiente es negativa, si B vale, es positivo, si el parámetro es negativo, cómo la gráfica se iba moviendo o se debería ir moviendo. Es decir, hay toda una explicación de decirle para después de eso poner la presentación de GeoGebra o poner GeoGebra e ir mostrando que eso que les dijimos es algo de lo que sí ocurre. Es decir, bueno, ¿te acuerdas qué pasaba si la pendiente era positiva? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba si se iba acercando a cero? ¿Qué pasaba si iba creciendo hasta infinito? ¿Qué pasaba si se volvía negativa? Y entonces se muestra o se ve como un ejemplo, una ejemplificación de lo que yo ya le dije. Y eso también es una crítica que se hace actualmente al proceso de enseñanza de ciencias, no solo en tecnología, sino en cómo se usa o cómo se emplean laboratorios tanto físicos como virtuales. Es decir, en ciencia generalmente pasa un poco lo mismo. Tenemos que enseñar, no sé, vamos a pensar sobre fricción o presión. Entonces empezamos a mostrarle, les defino a los estudiantes, les digo, les muestro un ejemplo y luego pasamos tal vez a un laboratorio o pasamos a otro espacio donde el estudiante puede verificar que aquello que le dije en la clase de forma teórica en verdad está desarrollándose como se lo dije, ¿no? Y eso limita la tecnología o limita estos nuevos espacios que ya no solo se reducen al aula, porque no sirven o no funcionan como espacios de exploración, como espacios de desarrollo de conocimiento, sino simplemente como ejemplificación o memorización. Otro ejemplo que noté donde me desarrollaba antes de estar aquí en la maestría es que teníamos un espacio de uso de tecnología para la enseñanza y en ese caso trabajábamos también con matemáticas. Y lo que observábamos, la incorporación, por ejemplo, de la gamificación, es que sí, se planteaban estos desafíos, estos juegos, estas acciones de gamificación muy interesantes, la verdad, desde el punto de vista de lo que se desarrolla y que pueden atrapar la atención de los estudiantes. Sin embargo, se simplificaba o se reducía un poquito como a cómo se enseña, no sé, ecuaciones de segundo grado. Y lo que hacían era tratar de llevarlo a un ejemplo de gamificación. Entonces, los desafíos eran calcula la solución de esta ecuación, factoriza esta ecuación. ¿Cuántos ejemplos tiene? Es decir, si bien es un ambiente de trabajo, de juego, de exploración, de reto, termina siendo casi casi lo que hacemos en el salón de clase, pero ahora llevado a este proceso de gamificación. Y creo, otra vez, desde un punto de vista personal, que esto puede ser una forma muy limitante de ese uso de la tecnología si lo que queremos es en verdad transformar y mostrar resultados diferentes. Entonces, bueno, este es como un poco las dificultades que yo considero que buscamos tratar de enfrentar al momento de este proceso de formación dentro de la maestría. Y para eso, pues tenemos que entender que hay que romper con estas visiones de cómo se enseña. Algo que a veces es también limitante, además de no solo el uso de la tecnología, pero a veces es todavía más limitante, aunque no usemos tecnología, la visión que tenemos sobre cómo se enseña o se debe enseñar ciertos contenidos en la escuela. Otra vez, permítame ejemplificarlo con matemáticas. Pero en realidad podemos llevar esta idea de transposición didáctica a muchos otros ámbitos, incluso a ciencias exactas, ¿no? Entonces, pues tenemos de referencia siempre la disciplina. Si hablamos de matemáticas, tenemos a la matemática. Si hablamos de física, tenemos a la física. Pero esas disciplinas tienen formas de organizar su contenido que responde a las necesidades de la disciplina. Si pensamos en la matemática, pues tenemos
que responder o tiene que responder a esta idea axiomática deductiva, es decir, a partir de algunos elementos se van construyendo otros, ¿no? Y en esa idea, pues no puede entrar así al sistema educativo. Hay un proceso de transformación para poder ingresar a la escuela, es decir, se reelaboran, se reorganizan, se reconectan algunas secuenciaciones de qué debe ir primero, qué debe ir después, y entra entonces lo que es la didáctica o las ciencias escolares o la matemática escolar. Y eso pues todavía cuando pasa por el docente y se lleva al salón de clase, sufre otra transformación. Sin embargo, tenemos que reconocer que esas adecuaciones o esa forma en la que está dentro la didáctica, bueno, perdón, la disciplina en particular, matemáticas o física, pues sí, responde a esas necesidades, pero no siempre estuvo así. Es decir, cuando se desarrolló no surge ese contenido acabado y ya organizado, muy bonito dentro de las disciplinas, sino generalmente aparece como herramienta, como procedimiento, como algo que permitía resolver ciertas situaciones y luego se incorpora a un ambiente disciplinar ya como conocimiento pulido, definido y con ciertas relaciones, ¿no? Pero entonces hay que empezar a ver que esos usos que se tenían antes de ser un contenido acabado pueden ser mejor forma de introducirse al salón de clases, dado que un contenido ya pulido pasó por muchos años de trabajo hasta llegar a ese contenido disciplinar. Y eso puede ser, como ahorita veremos con funciones, un obstáculo para su aprendizaje. Entonces hay que empezar a pensar que lo que está en el salón de clases y como está en el salón de clases, lo podemos transformar y debemos transformarlo para llevarlo al aula. Entonces, en esta idea de poder transformarlo desde lo que yo trabajo en matemática educativa, hablamos sobre problematizar el saber, es decir, cómo desarrollar ese conocimiento didáctico del contenido a partir de cuestionarnos cómo el saber se desarrolló, qué tipo de significados diferentes puede tener, qué tipo de formas o acciones podemos desarrollar que no necesariamente se basan de las definiciones o los significados estándar que como que todos aceptan. Esto con el fin, sí, de llegar a un contenido que está institucionalizado, que está aceptado, pero partimos de algo que sea mucho más natural, en cierta manera, vamos a decirlo así, para llegar a desarrollar esos contenidos. No partimos del conocimiento acabado. Y bajo esta idea, pues empezamos a cuestionarnos qué es el saber, es decir, qué es una función, por ejemplo, cómo se entiende función, qué significados tuvo la función durante su desarrollo o evolución, cómo se enseña desde el aspecto didáctico, cómo se enseña, qué tipo de cosas o resultados se desarrollan a partir de esos procesos de enseñanza, qué dificultades tienen las personas para aprender esos conceptos, qué tipo de obstáculos se pueden presentar desde un punto de vista más cognitivo, pero también cómo se usa, qué saberes se desarrollan fuera del aula, en la comunidad, en la práctica, cómo son esos, e incluso poder recuperarlos para el desarrollo de ese conocimiento en el aula de clases, pero también para que pueda ir afuera del aula de clases. Y bueno, voy a tratar de dar este ejemplo sobre la función y sobre la derivada, para llegar ahora sí a cómo vemos este uso de la tecnología. Entonces, partemos de que si bien la definición de función, un poco la que está aquí en el recuadro que se presenta, es una regla que asigna a cada elemento de X un conjunto de A o exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B. A esta idea se le llama definición conjuntista, pues que habla de conjuntos y cómo se relacionan los elementos de esos conjuntos. Sin embargo, cuando los alumnos preguntan por qué solo puede tocar a un elemento de X, solo puede tocarle o solo puede asignársele un elemento del conjunto f de X, los profesores empezamos a tener dificultades para explicar eso y nos remitimos o empezamos a trabajar con estas ideas de gráficas donde si yo trazo una línea vertical, solo corta en un punto y no en dos, y si corta en dos ya no es función. Pero no tenemos herramientas o no siempre tenemos herramientas para explicar por qué. Y esto se ha reportado en la investigación a nivel internacional de que los profesores basan sus acciones o basan lo que ellos entienden de función a partir de estas reglas o correspondencias. Y eso proviene pues de que la definición como tal, la que está en el recuadro, pues en realidad engloba muchas cosas que se fueron sistematizando y se fueron formalizando. Y al final quedó esta definición como aquella que no mete ruido a la axiomatización dentro de la matemática.
pero en términos de desarrollo de aprendizaje, en términos de comprensión, llega a ser demasiado compleja y no pertinente con fines educativos. Y no es que inventemos una definición totalmente diferente, pero podemos ir rescatando qué otros significados tenía esta idea de función. Y sobre todo empiezan a aparecer la importancia de la variación y la covariación al momento de desarrollar la función. Es decir, tenemos una variable que va cambiando, pero no solo es una variable, son dos variables que van cambiando a la par, cambian de forma simultánea, que es esta regla que asigna un elemento a otro. Y entonces una cambia y la otra automáticamente también tiene que cambiar. O al revés, puede cambiar Y y la otra X también tiene que cambiar, es decir, cambian de forma conjunta, por eso se llama covariación. Y cuando entendemos que esa idea de covariación puede ayudar a desarrollar estos elementos de la arbitrariedad, pero también de la univalencia, entonces tenemos una forma diferente de trabajar y no sé, una nueva visión de cómo podemos desarrollar estas dos ideas, la arbitrariedad y la univalencia. Y ahorita voy a mostrar un poquito de ejemplo usando la tecnología, o voy a explicar más que nada usando la tecnología. Y lo mismo pasa con la derivada. Tenemos esta enseñanza algorítmica, nosotros abrimos un libro de cálculo y podemos ver que la primera o de las primeras cosas que vemos son como esta imagen superior donde viene la interpretación geométrica de la derivada como la pendiente de la recta tangente y que ésta se produce a partir de tomar dos puntos, es decir, una secante, y que al irse moviendo uno de los puntos hacia el otro, pues obtenemos la pendiente de la recta tangente, la que solo toca en un punto. Sin embargo, lo que se ha visto desde hace muchos años es que esta forma de introducir lo que hace es que los alumnos, ok, puedan luego hacer operaciones, puedan trabajar con todo el aparato de las reglas de derivación, pero no entienden cuándo es necesario aplicar una derivada. Solo saben que se puede aplicar o se debe aplicar cuando se las damos o se las solicitamos directamente. Es decir, calcula la derivada o cuando estamos en problemas de optimización y entonces saben que para optimizar tienen que derivar. Pero si no hay esas instrucciones claras, no saben porque no entienden qué es lo que en verdad la derivada está desarrollando o está midiendo o en qué momentos la derivada es una herramienta para analizar ciertos fenómenos. Bueno, y entre todas las muchas dificultades, no voy a abordar todas, no nos daría tiempo para eso. Sin embargo, sí quiero señalar que diferentes trabajos hablan sobre la importancia de trabajar con comportamientos gráficos, es decir, que a partir de una función, en este caso tenemos en el ejemplo de abajo, de la imagen de abajo, la gráfica azul, que es una función, y entonces cómo desarrollo su derivada. Si tenemos la expresión analítica, que ya está ahí también en azul, pues desarrollamos los algoritmos y tenemos. Pero la riqueza de este tipo de trabajos es cuando no tenemos la expresión analítica. Es decir, tenemos solo la gráfica azul y cómo genero una derivada. De tal manera que analizar el comportamiento, si bien hay unas líneas punteadas, la gráfica azul tiene ciertos comportamientos. Antes, desde infinito hasta el punto -1, la gráfica está decreciendo y eso significa algo en la derivada. Después de -1 a 1, la gráfica hace algo, hace un crecimiento y un decrecimiento, y eso perdón, hace un crecimiento y eso también tiene un significado. Luego empieza a decrecer y luego empieza a crecer. Esos elementos de análisis me permiten dar una aproximación a lo que la derivada está haciendo. ¿Y por qué cuando tenemos puntos máximos, es decir, en -1 con el eje X tenemos un mínimo? ¿Por qué ahí la derivada sería 0? Porque en el punto 0, 1, donde también tenemos un máximo, es la derivada de 0, es decir, empezamos o podemos empezar con los estudiantes a trabajar desde un punto intuitivo, desde un punto de vista más visual, elementos que caracterizan a la derivada y ya no depender necesariamente de la noción límite, que la noción límite es compleja para los estudiantes, pero además la noción del límite se inventó posterior, voy a llamarla así, se inventó, se desarrolló posterior a que la noción de derivada se empezaba a desarrollar. Es decir, no necesitaríamos trabajar con la noción del límite antes de poder introducir ideas o significados de lo que es la derivada. Claro, si queremos formalizarlo y necesitamos formalizarlo, la noción del límite tendrá que entrar. Pero si queremos desarrollar nociones y queremos desarrollar personas que puedan usar estos contenidos, podríamos hacerlo sin recurrir a esa noción.
Y bueno, otros elementos que se desarrollan para favorecer la comprensión de la derivada, pues es hablar sobre estas variaciones sucesivas. Es decir, yo tengo una función, yo la puedo derivar o puedo obtener su gráfica de la derivada, y esa es una nueva función que también se puede derivar. Es decir, podemos seguir haciendo este proceso de derivación casi de forma infinita de acuerdo a la gráfica que estemos manejando, ¿no? Y a partir de eso, incluso podemos llegar a teoremas que tienen que ver con los criterios de la derivada. Por ejemplo, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada para hallar máximos y mínimos? Que tenemos un cambio de signo de una derivada. Si tenemos un punto donde la derivada es cero y antes tiene un signo y después tiene otro signo, el valor de la derivada, allá hay un máximo o hay un mínimo. Y los alumnos siempre tienen dificultades para recordar cómo es ese cambio. Pues si vemos la gráfica, donde tenemos el único máximo local que está sobre el eje Y, pues la gráfica primero está creciendo, tiene entonces derivada positiva, llega a un punto donde es cero y luego empieza a decrecer y por lo tanto su derivada es negativa. Entonces el cambio de positivo a negativo pasando por un cero, pues tenemos un máximo. Y de forma visual podemos construir esta noción de los criterios, ¿no? Y así podemos construir el criterio para el mínimo e incluso podemos hablar de los criterios de la segunda derivada para hallar máximos y mínimos. Bueno, entonces, teniendo esta idea de problematización, teniendo todos estos elementos, ¿cómo podemos llevar al aula estos elementos? ¿Y de qué forma debemos llevarlas a cabo? Y es aquí cuando empieza a cuestionarnos, es decir, bueno, ya entiendo cuáles son las dificultades que se pueden dar para enseñar, ya entiendo cuáles son las, no sé, orientaciones o cuáles son las propuestas que se desarrollan o que ha mostrado que tienen pertinencia o que tienen éxito al momento de desarrollar ciertos contenidos. Y entonces empezamos a cuestionarnos ahora sí, qué recursos tecnológicos o no tecnológicos, pero en este caso quiero presentar, dado la charla que tenemos, sobre estos usos de la tecnología o los recursos tecnológicos que podemos emplear. Entonces, si ya vimos que es necesario retomar para funciones esta idea de la covariación, de analizar fenómenos que están cambiando, entonces cuestionamos qué tipo de fenómenos podemos trabajar. Bueno, pues ya incluso la investigación nos dice, pues trabajen fenómenos de movimiento. Los fenómenos de movimiento son cercanos a los estudiantes y son discutibles para ellos, pero tal vez no pueden hacer todavía formas gráficas o todavía les costaría mucho entender estas ideas abstractas para generar las gráficas a partir del movimiento. Este es el recurso tecnológico que puede ser tanto un sensor de movimiento y hemos explorado en estos talleres que les comento sobre cómo el sensor de movimiento me permite discutir con estudiantes ideas sobre funciones y derivadas, pero también cómo diferentes personas, en diferentes escenarios se puede desarrollar. He trabajado esta idea de sensor de movimiento en talleres como La Noche de las Estrellas y trabajando con niños y con padres de familia sobre formas gráficas, cómo se me tendría que mover frente al sensor para hacer una, no sé, una gráfica, una línea recta, una curva, una parábola. Bueno, en realidad empezamos a discutir sobre diferentes y tanto niños como padres de familia se ven interesados y empiezan a discutir y empiezan a decir, me tengo que mover más rápido, me tengo que mover más lento, tengo que caminar hacia la derecha, hacia adelante, o tengo que retroceder, o tengo que ir avanzando lentamente, luego me detengo y luego voy hacia atrás. Entonces se forma este piquito o esta cima, pero si quiero que se forme hacia abajo como un mínimo, entonces me tengo que primero acercar hacia el sensor, me detengo y me voy hacia atrás. Es decir, empiezan a discutir sin saberlo nociones de derivadas, de cómo están cambiando estos elementos. Pero puede ser uso del sensor si tengo un sensor, pero tal vez alguien diga, no tengo un sensor. Me es muy caro obtener un sensor o pues, no es posible en este momento. Bueno, pues tenemos recursos, simulaciones como las FED de la Universidad de Arizona, donde también tenemos esta herramienta de graficar. Tal vez ya no podemos experimentar nosotros corriendo, haciendo cosas, pero tenemos una gráfica donde aquí tenemos un muñequito, si lo vemos en la parte de arriba junto a la casita, tenemos un muñequito que podemos nosotros mover hacia la derecha o hacia la izquierda
y se va generando la posición que él tiene durante el recorrido. Y otra vez, nosotros podemos preguntarle, oye, ¿cómo tendría que moverse el muñequito si tú quieres generar una línea recta? ¿Cómo tendría que moverse si tú quieres generar algo como la gráfica que está a la izquierda que se trabajó con el sensor? Y entonces, de esa forma, empezamos a usar la tecnología con un fin. Es decir, la tecnología va a modificar y va a dar significado a ese contenido que se va a trabajar con funciones o derivadas. Pero también es el contenido el que permite determinar qué tipo de herramienta tecnológica debemos poder usar. Pero entonces también habrá que cuestionarnos qué usos o qué otras herramientas tecnológicas podrían trabajarse o podrían usarse para otros contextos para enseñar estos contenidos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros podemos presentar esto para trabajar con funciones, podemos tener y decirle, bueno, ¿cómo me tengo que mover si se genera esto? Ya sea con el sensor o ya sea con el FET. La diferencia con el sensor es que no voy a poder tener valores negativos porque solo puedo medir distancias frente al sensor que tienen que ser positivas. Mientras que con el FED, pues sí puedo ir hacia atrás de acuerdo a cómo se programa, ¿no? Y esas son restricciones propias del contenido que tengo que enseñar. Es decir, la tecnología me va a meter estas restricciones y tengo que saber si esas restricciones son pertinentes o en un momento dado, luego que ya quite la tecnología, trabajar estos otros escenarios. Y es ahí como la tecnología y el contenido se tienen que retroalimentar mutuamente porque van a desarrollar, la tecnología va a llevar a desarrollar ciertos significados como estos. El sensor no me va a permitir tener negativos. FED sí. El sensor va a ser un poco más preciso o va a ser un poco más llamativo en términos que yo voy a poder o los niños van a poder correr frente a él. En FED no, y además que es menos preciso el moverlo con un mouse. Entonces, tal vez algo como línea recta va a ser más difícil salir, pero bueno, esas son cuestiones que deben discutirse al momento de introducir la tecnología. Pero en términos de función, en ambos casos puedo desarrollar esta idea de la relación o la covariación. ¿Y cómo introduzco entonces ahora la restricción de que a un valor de X solo le puede corresponder uno de Y? Pues prediciendo. Si yo les muestro las gráficas de abajo, decir, ¿cuál me permite saber dónde va a estar Antonio en un cierto momento? Pues la segunda gráfica, la de la derecha, en la de parte de abajo de la derecha, pues va a tener dos posiciones Antonio, uno positivo y uno negativo. Y discutir que eso no es viable, entonces la función aparece como aquellas relaciones entre dos variables que me permiten hacer estas predicciones. Ya no les digo, así es la definición ahí, sino empieza a tener un sentido para trabajarlo usando la tecnología. Y además ellos pueden retroalimentar. La tecnología les permite comprobar, discutir. Si yo quiero moverme generando una línea recta, ¿cómo lo tengo que hacer? Discuten, acuerdan, prueban con la tecnología le dice sí, no, te equivocaste, piénsalo otra vez, pero ya no yo como docente, sino la tecnología es el ambiente en el cual empiezan a comprobar, a discutir, a trabajar para generar su conocimiento. Y lo mismo con las derivadas. En este caso tomé un ejemplo de Saldívar del 2025 que habla sobre los criterios. Y lo que ellos hacen es, a partir de un sensor de movimiento, decirles, mira, tienes estas gráficas, ¿cómo las generarías frente a un sensor? Y empiezan a discutir cómo tienen que moverse y cada movimiento está asociado con ciertas cuestiones. Si yo de las derivadas. Si yo quiero moverme en línea recta, pues la derivada, la primera derivada es positiva y la segunda derivada es cero, porque no hay una aceleración, sino solo hay una velocidad constante. O la aceleración es cero. Y así empiezo a discutir y empiezo a generar. Otra vez, el tipo de tecnología va a tener restricciones. Si ellos usaron sensores, no van a poder generar partes negativas de las gráficas, porque el sensor no lo va a permitir, al menos no en posición. En velocidad sí, van a salir velocidades negativas. Y eso tengo que también saberlo, cómo la tecnología restringe y da significados, podrían ser parciales, pero significados al fin y al cabo, que luego yo tendré como docente que trabajar o complementar o retroalimentar o enriquecer. Pero es necesario reconocer este vínculo entre tecnología y conocimiento y resultados en el proceso educativo. Y bueno, hablando, como les dije hace un momento, regresando a esto de la cultura maker, pues también este proceso del hacer, del sentirse parte, que se ha trabajado por el doctor Martín Santiago Domínguez, pues también podemos, si dicen, bueno, el
sensor es muy caro, un sensor Vernier, como que él ha estado trabajando en estos espacios que les comenté hace un momento, pues cuesta como unos 2.700 pesos. Y él, desde lo que hace con Arduinos, nos dice, bueno, pues nosotros podemos crear nuestro propio sensor mucho más barato, valiendo 270 pesos, si de los 2.700 a 270, y aparte podemos incorporar al profesor a que entienda cómo funciona, cómo él puede crearlo, para entonces llevarlo al aula, es decir, empoderarse del uso de la tecnología, de la construcción de un recurso, para llevarlo al aula, para discutir y saber cómo usarlo. Pero no solo saber cómo funciona, es decir, no es usarlo, saber usarlo en cómo funciona, sino cómo articularlo para que permita la construcción de significados y que se vuelva un elemento de discusión, de mediación, de análisis, de retroalimentación, y no simplemente de un lo hacía así en la clase, ahora lo voy a llevar así, igualito o casi igualito, porque no va a ser igualito, a un ambiente tecnológico. No, sino que empieza a discutirse toda una forma, vamos a llamarla innovadora, diferente, donde la experimentación, donde el trabajo sea el que permite la construcción de significados. Y rompemos incluso con esta idea que les decía también hace un momento de esta clase tradicional, de definir, ejemplificar, el alumno desarrolla ejemplos y luego damos ahora los procesos de aplicación. Otros trabajos, además de este que se han desarrollado dentro de la MESE, como trabajos de tesis, pues empiezan a explorar diferentes elementos, diferentes recursos que pueden aplicarse. Tenemos esta tesis que se terminó hace unos días, unas semanas, de realidad virtual para el aprendizaje del sistema solar a nivel medio superior, es decir, cómo logramos que el alumno se encuentra inmerso durante esta visión del sistema solar y cómo va generando conocimientos, ¿no? Pero también tenemos tesis que hablan sobre como el uso de GeoGebra. Les decía, ellos reconocen un potencial importante en el uso de GeoGebra y se impulsa a que se siga desarrollando. La creación de herramientas propias o recursos tecnológicos propios, exprofeso, para enseñar ciertos temas, como este CECEL que desarrolló Verónica Cuautle Ramírez, o el uso de simuladores y cómo estos funcionan y cómo tienen que desarrollarse, que está en proceso de término de Edson Dumier, ¿no? Esos son trabajos que se van desarrollando explorando diferentes recursos tecnológicos para el trabajo del aula. Lo que buscamos es que cada vez más estos trabajos empiecen a discutir este uso, esta transformación del conocimiento, del recurso tecnológico, la articulación, para que esa sea la base de trabajo en el aula, es decir, sustentados otra vez sobre conocimientos científicos, sobre investigación, sobre ejemplos, sobre tendencias que se están desarrollando, ir mejorando cada vez el trabajo que se desarrolla en el aula. Y esas son las reflexiones, los desafíos que encontramos un poco para esta formación docente y uso de la tecnología educativa. Primero, promover de forma eficiente, de forma cada vez más profunda, este desarrollo del conocimiento tecnológico pedagógico, que requiere reconocer cómo la tecnología impacta al conocimiento, a lo que se está construyendo, pero también cómo el conocimiento es el que permite o determina qué tipo de tecnología es la pertinente para promover el desarrollo de ese contenido. Cómo logramos que el docente se sienta cada vez más partícipe del uso de la tecnología, que la domine, que se sienta con las estrategias, con los conocimientos necesarios para emplearlo en el aula y que no se quede en una forma de representación, de simplificación, sino en verdad que la tecnología sea la que permita generar, junto con todo lo que el maestro o el docente articule, un espacio de reflexión, de discusión, que permita esta interacción, este trabajo con la tecnología, la creación de conocimiento o del desarrollo del pensamiento científico, que no sea únicamente como, pues mira, ya te enseñé cómo son las derivadas, ahora acá hay un jueguito donde vas a derivar, ¿no? Sí, son herramientas importantes, claro que sí, ayudan, apoyan, promueven el proceso de aprendizaje. Sin embargo, como les señalé, y esa es una visión más particular, creo que ese uso de la tecnología puede ser limitativo, es decir, no permitirá que de verdad la tecnología tenga un impacto importante. Es decir, es como dicen, ¿quieres
no sé, usar algo que es muy poderoso para hacer una cosita muy leve y te llevas todo el recurso tecnológico para hacer algo que puedes hacer de otra manera, ¿no? Entonces, la tecnología tendría que tener ese impacto de transformación de lo que estamos haciendo en el aula de clase. Y creo que ese es el último punto que también tenemos que trabajar en esta formación docente, que los profesores se sientan con la capacidad no solo usar la tecnología, sino también con la capacidad de replantear el proceso didáctico, de ya no caer en esto de defino, muestro ejemplos, pido que demuestren dominio de lo que les mostré ejemplos y aplicación. Le he dicho en otros espacios, como pensemos en invertirlo un poquitito más. Pensemos en dónde el conocimiento se usa, cómo la tecnología puede ayudar a ver ese uso y convertirse entonces en el espacio de discusión, de reflexión, de retroalimentación para el desarrollo del conocimiento y entonces al final pues damos el aspecto formal. Entonces, son estos los elementos que creo que deben tener un impacto importante, al menos desde lo que nosotros hacemos como formación docente y que queremos llevar este uso de la tecnología educativa para esta transformación o esta innovación en el aula de clases al momento de enseñar ciencias. Pues solo me queda mostrarles las referencias y pues agradecerles esta charla. Si tienen preguntas, si tienen algún comentario, pues ahí está mi correo para estar en contacto. Y yo supongo que también a través de la plataforma del Congreso podemos establecer algún tipo de interacción por ahí. Pues muchísimas gracias por el espacio. Otra vez gracias por la invitación para trabajar en esta charla y pues reflexionar sobre los procesos de formación que desarrollamos en la maestría. Muchas gracias.